Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia en la serie de producción cíclica con los compactos deportivos modernos. Y voy a participar con el Nissan Sentra Nismo 2018 con una configuración especial que estoy seguro que te va a encantar, sobre todo si eres mexicano. Y si pediste un taxi veloz, competitivo y audaz, este es tu tuneo. Reemplacé su motor de serie. Originalmente viene con un bloque pequeño 4 cilindros de 1.6 litros turbo. Lo reemplacé por un bloque de 4 cilindros de 2 litros con turbo deportivo, lo que le otorga un poco más de caballaje, un poco más de aceleración y también ofrece una excelente maniobrabilidad en las curvas. Este coche conserva el tren de transmisión delantera muy similar a los coches de Touring o TCR, que la verdad ofrece una excelente maniobrabilidad, pero tiene su truco, tiene su técnica. Tienes que acostumbrarte a liberar el acelerador en los giros más complicados para regular la potencia y evitar así que la presión del torque ejerza suficiente rigidez en la dirección como para que el coche siga derecho. Tienes que aligerar un poco la presión en el acelerador para poder girar con suavidad, porque si mantienes el acelerador a tope o si no sabes regular la potencia, como ya te dije, el coche se va de frente en las curvas. Es algo que ocurre mucho con este tipo de compacto. Mucho torque, mucha presión cuando hacemos el swap y eso complica un poco la estabilidad y la tolerancia del chasis. Ahí me voy por fuera del límite y me penalizan con 1 segundo 100 milésimas por un pase ilegal según el sistema por haberme salido del asfalto. ¿Qué te parece? Lo cierto es que muy pronto estamos escalando hasta la 5ª posición, peleándonos con el Honda S2000 de Disma 3658 que está tratando de sobrevivir. Allí tuve que oprimir el freno de mano para hacer un derrape pequeño controlado y no salirme del asfalto y mantenerme en el carril de afuera. Mira cómo le voy superando antes de ingresar en la curva intermedia y con eso le arrebato la 4ª plaza sin mayor resistencia. Esta es una carrera muy corta, de 10 minutos, de apenas 3 vueltas en el circuito. Y lo más interesante de este coche es que, aparte de su maniobrabilidad, que es bastante buena, me sorprende de hecho, es que también tiene un desarrollo de velocidad muy razonable. Estamos en una clase B. En la clase B, recuerda que los coches no tienen tendencia a ser muy veloces, pero sí son muy divertidos porque tienen buena aceleración y puedes hacer ajustes al límite de tolerancia de los coches. Y también puedes disfrutar muchísimo este coche, por cierto, en la clase B de coches modificados. De acuerdo, si no lo puedes usar, porque al ser una serie cíclica cambia mucho la clasificación de los coches. Así que me topé con esta oportunidad y no la desaproveché porque estaba seguro, y estoy seguro, de que muchos de ustedes van a querer probar este coche. Y así que bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando estamos poco a poco. Le vamos descontando tiempo valioso a la 3ª posición. Ya estamos desarrollando la 2ª vuelta de la carrera. Inaki 667098 es el nombre del corredor que también está batallando con su coche. Lo tenemos a 2.5. Él también está buscando la estela de la 2ª plaza. No sé si le alcance. Lo veo como muy al margen todavía. No sabemos cuál de los 3 se va a quedar en el podio. El líder se escapó. A este punto ya será muy complicado poderlo alcanzar a no ser que cometa algún error con que le complique el desarrollo de la carrera. Lo dudo mucho porque se nota que es un corredor, un jugador que tiene experiencia. Así que por ahora lo que tenemos que hacer, el objetivo es no cometer errores para acercarnos allí y meternos en el podio. Ese es el objetivo principal. Esperemos que podamos conseguirlo. Y lo más importante, como te dije en el inicio de la carrera, hay que mantener el ritmo y aprovechando todo el control que nos pueda brindar el coche. En los cambios de peso, aquí en esta transferencia, en esta pequeña S, allí es donde más se complica un poco la tracción, pero fíjate que el coche está sobreviviendo y nos otorga un buen desempeño. Por cierto, no hubo necesidad de instalar la amortiguación de carreras. Estoy usando los amortiguadores deportivos, que son básicamente que no se pueden editar. También ajusté las barras estabilizadoras, por supuesto, para asistir un poco a los muelles.
para asistir un poco también a esa amortiguación que es un poco más alta de lo que me gustaría, pero aún así fíjate que el coche no se tambalea y no pierde sustentación. Me parece que están soportando bastante el peso, muy interesante. También hice ajustes aerodinámicos, por supuesto, sobre todo en la trompa, para ayudarlo a girar con más suavidad. Y mira cómo ya estamos casi metidos en el rebufo del S2000 de Evolution 8760, que se está quedando en desempeño, está perdiendo velocidad, se va al límite del carril de la derecha porque sabe que vengo con buena velocidad, pero trato de arrinconarle allí un poco para entrar profundo en el corte y allí lo burlo y lo consigo y se le derrapa el coche. Lamentablemente no supo cómo anticipar bien la frenada y eso que tenía espacio de sobra para lograrlo. Así que regresamos a la recta de las emociones ya para concluir. Estamos metidos en el podio. No sé si nos alcance también como para poner a sudar a Inaki 66. Creo que sí. Creo que tenemos chance de acercarnos, pero tenemos el problema de que la sanción de ese segundo 100 milésimas nos juega en contra y esta etapa final está muy cerrada y no va a ser tarea fácil poder conseguir una brecha si logramos superar al compañero Inaki, una brecha superior al segundo. Vamos a ver qué pasa en el cierre, porque le voy descontando rápidamente varias milésimas de segundo en cada rotación. Eso quiere decir que nosotros estamos teniendo mejor ritmo, mejor desempeño en las curvas. Qué interesante. Parece también que el compañero tiene dificultades con la potencia. Creo que le faltó un poco de impulso, pero vamos a ver qué sucede. No cantemos victoria. Todavía queda recorrido, todavía hay una brecha por cubrir. Todavía el tipo se mantiene a un segundo 600 milésimas por delante y le vamos descontando de forma muy tímida. Vamos a ver qué sucede ahora en el zigzagueo. Este es el sector más complicado y más importante de este recorrido, sin duda. Nos vamos un poco largos en la frenada y el compañero también se fue un poco largo. Creo que está usando el Toyota GT86. Si no me equivoco, me parece que es el modelo que está usando el compañero Inaki. Y vamos descontando más de 800 milésimas a la vuelta anterior. Eso quiere decir que vamos volando. Espero no salirme de los límites para que no me sumen tiempo de penalización, porque eso sí sería una catástrofe en este punto de la carrera. Señores, esto está concluyendo. También le descontamos algo de tiempo al líder, pero nada que ver. El compañero está dominando con 10 segundos de ventaja. Es impresionante el desarrollo. Vamos a ver qué coche estaba usando en este circuito al finalizar. Lo veremos en la tabla. Y me mantengo un poco al margen. No quiero exigirle demasiado a nuestro coche para no cometer errores, porque Evil se mantiene allí a 4.2, no está tan lejos, así que no puedo complicarme la carrera en este punto crucial. Ahora sí, señores, piso a fondo el acelerador, salí con más impulso, aprovecho el rebufo y el tipo me bloquea un poco desde el centro. Ahí le hago un toquecito para advertirle que voy a pelear ya por orgullo en el cierre, y el compañero trata de afincarse, está consiguiendo un poquito más de velocidad en este punto, pero le gano la frenada y le arrebato así la parte interna, no lo dejo girar con tranquilidad y así me meto en la segunda plaza, pero ya estamos concluyendo y no va a haber espacio ni tiempo para poder conseguir una brecha mayor al segundo, así que el compañero me va a arrebatar sin problemas la segunda plaza, pero estoy contento con el desempeño. Qué magnífico va este Sentra. Y vamos a hacer giros de celebración, dando vueltas, dando trompos. Qué hermoso coche, escalando 6 posiciones con un tiempo de vuelta muy bueno de 2 minutos 48, 237 milésimas. Y el líder estuvo corriendo con el Subaru BRZ 2022. Y como siempre te dejo en la descripción del video las piezas mecánicas y los ajustes de tuneo para que lo puedas armar. Recuerda que es un coche de clase B. Lo puedes usar aquí en la categoría de compactos deportivos o en la clase B de coches modificados. Ahí te lo dejo para que lo disfrutes.